Uno de los territorios más ricos en recursos naturales, en tierras raras y petróleo, es a la vez uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Estamos hablando de una isla gigantesca que está poblada por unos pocos inuits y que, aunque forma parte del reino de Dinamarca, tiene todas las papeletas para conseguir la independencia si así lo quisieran sus habitantes, que no son muchos. El problema aquí es que el control de esta región es algo que pone los dientes largos a muchas potencias del mundo. Y el por qué os lo vamos a contar hoy en Memorias de Pez. Preparaos porque hoy toca hablar de Groenlandia, esa gran desconocida. Hagamos un breve resumen de cómo funciona este particular país. Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca y disfruta de una especie de autogobierno desde la aprobación de la Ley de Autonomía de 1979 y su expansión en 2009. Políticamente, Groenlandia está dirigida por su propio parlamento, el Inatsisartut, compuesto por 31 miembros, y el gobierno ejecutivo, el Naalakkersuisut, liderado por el primer ministro local. Aunque la defensa y la política exterior siguen siendo competencias danesas, Groenlandia gestiona la mayor parte de sus asuntos internos y tiene el control sobre sus recursos naturales, lo que le permite tener una buena cantidad de ingresos. En el ámbito internacional, aunque formalmente representada por Dinamarca, Groenlandia participa activamente en cuestiones relacionadas con el Ártico y el cambio climático. Respecto a su geografía, Groenlandia es la isla más grande del mundo, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Eso sí, de toda esta superficie, el 84% está formado por una enorme capa de hielo de hasta 3 kilómetros de grosor. En el año 2004, Dinamarca presentó una reclamación de casi 1 millón de kilómetros cuadrados sobre el Ártico, en la que se incluye el Polo Norte y la cordillera Lomonosov, también reclamada por Rusia y Canadá. Esta región está ubicada en un área de un valor estratégico tremendo, porque se sitúa entre Norteamérica, Rusia y Europa, cerca de lo que se conoce como los pasos Yuk, Groenlandia, Islandia y Reino Unido, y Jin, Groenlandia, Islandia y Noruega. Y sí, ya lo sabemos, parece que en los tiempos actuales reclamar trocitos del Ártico es una cosa que está muy de moda, ¿no? Pues esto es más fácil cuando en los territorios reclamados no hay nadie, y resulta que Groenlandia está completamente deshabitada. Para que os hagáis una idea, la densidad de población es de 0,14 personas por kilómetro cuadrado. Y es que es un territorio 50 veces más grande que la metrópoli danesa, pero que solo cuenta con el 1% de su población. Evidentemente, la población de la que hablamos no vive nada bien. El nivel educativo es bajo, no hay carreteras, su balanza comercial es una birria y, por supuesto, negativa. Depende única y absolutamente de la pesca y el alcoholismo y las tasas de suicidio son altísimas. Por supuesto, algunos habitantes de Groenlandia empiezan a ver a Dinamarca como un problema y no como una solución para nada. Mientras que a día de hoy, los dos principales partidos, el socialdemócrata y el socialista, defienden asegurar primero la autonomía económica, otras fuerzas minoritarias apuestan por cortar del tirón a riesgo de perder calidad de vida. La realidad es que en términos económicos, la dependencia de Dinamarca aún sigue siendo muy grande, pero eso podría cambiar si Groenlandia pudiera ofrecer cositas nuevas a posibles socios comerciales, ¿no? Desde mediados del siglo XIX, Groenlandia ha sido un sitio clave para la explotación de minerales como el cobre y la criolita. A lo largo del siglo XX, la minería se expandió a otros recursos como el zinc, el plomo y la plata. La extracción de carbón se inició en 1906, mientras que el uranio fue descubierto en el 1956 y se minó activamente hasta la década del 1980, momento en el que Dinamarca cesó sus planes de desarrollo nuclear. Además, en la década de 1970 comenzó la exploración de petróleo y gas, proceso que fue interrumpido y posteriormente reanudado en la década de los 90. Esto se debió a las estimaciones de significativas reservas de petróleo y gas localizadas en alta mar al noreste y noroeste de Groenlandia. Para que os hagáis una idea, los yacimientos allí son equivalentes a la mitad de las reservas saudíes. Y esto a largo plazo tendría un fuerte impacto para la economía groenlandesa. El problema aquí es que ya sabemos, por otros ejemplos, que el oro negro puede traer muy mala fortuna si el país que intenta aprovecharlo no tiene una economía sólida y diversificada. Por eso mismo, en 2021, el gobierno anunció el fin de las explotaciones de recursos fósiles. Con la explotación de recursos minerales, la necesidad de infraestructuras potentes es innegable. La mayoría de las áreas de explotación están en zonas de difícil acceso, y solo grandes proyectos podrían ser viables. Esto es problemático porque la mano de obra allí es bajísima, y movilizar recursos hasta la isla es carísimo. En cuanto al uranio, Dinamarca ha abrazado la desnuclearización y no está interesada en este tipo de energía. Eso sí, en el 2013 el Parlamento groenlandés derogó la prohibición de explotar el uranio. Sin embargo, esta prohibición volvió en 2021 cuando había ya 70 licencias activas de exploración minera.
Y es que el tema del uranio está muy relacionado con el de las tierras raras, que por cierto tenéis un vídeo en Memorias de Tiburón en el que os hablamos de esto. Y es que generalmente donde hay tierras raras suele haber uranio, y Groenlandia acumula la friolera del 10% del total mundial. De hecho, se cree que la de Kvarnersuit pueda ser la segunda mina más grande de tierras raras y uranio del mundo. Este tema de la mina ha sido muy importante en la política interna de Groenlandia, ya que la empresa, que en 2016 se focalizaba en la minería de Kvarnersuit, contaba como principal accionista con una empresa china. Tras las elecciones de 2021, dos partidos independentistas que se oponían a la explotación por ser peligrosa y contaminante llegaron al poder. Parece que este proyecto, que buscaba la explotación de uranio y tierras raras, finalmente se canceló, pero a día de hoy el debate sobre el futuro de la mina sigue abierto, y es un debate en el que no solo están presentes los pocos indígenas que habitan la región, también de forma indirecta las grandes potencias mundiales tienen mucho que decir aquí. A día de hoy, según las encuestas, el deseo de independencia es mayoritario siempre y cuando esto no signifique una disminución en la calidad de vida. Lógico. El país está completamente subvencionado y sustituir la economía de ayudas por la explotación de recursos naturales parece ser la única forma viable de alcanzar esta independencia. No obstante, la situación es más compleja. Groenlandia carece de líderes con experiencia política adecuada. Tiene pinta que la emergencia de un estado inuit derivaría en la creación de una entidad muy vulnerable en un contexto global inestable y dinámico. Requeriría de un respaldo sólido, que probablemente no sería muy distinto o mejor al ofrecido por Dinamarca. Sin embargo, es relevante mencionar que un apoyo por parte de Estados Unidos podría potenciar las demandas groenlandesas sobre los 895.000 kilómetros cuadrados de océano Ártico, las cuales están en conflicto con las reclamaciones de Canadá y Rusia. En conclusión, hay una bandada de buitres volando sobre el territorio groenlandés y esperando que en algún momento no muy lejano decidan seguir el camino de su independencia. ¿Y quiénes son estos actores? Bueno, en primer lugar, los Estados Unidos. Para los yanquis, los recursos minerales y energéticos, así como la posición estratégica en el Ártico, podría ser una pieza fundamental en su escalada por el control de la región. Las relaciones con Groenlandia son buenas y geológicamente Groenlandia forma parte del continente americano. Además, el interés de los States también reside en expandir y fortalecer la presencia militar, como la base aérea de Thule, que ya existe en la gran isla. Cabe mencionar que ya en la década de 1860 el presidente estadounidense Andrew Johnson destacó la importancia de Groenlandia en cuanto a recursos y posición estratégica. Y casi un siglo después, en 1946, Harry Truman ofreció al gobierno danés comprar Groenlandia por $100 millones en oro. Por supuesto, el gigante asiático es otro de los grandes interesados, aunque geográficamente está más lejos del Ártico que Rusia y Estados Unidos. Aún así, China se define a sí misma como una potencia casi ártica. Esto no es casualidad. De momento se ha fijado en Groenlandia como punto fundamental en su ruta de la seda polar. La ruta del norte acortaría alrededor de una semana el tiempo de transporte entre los puertos asiáticos y europeos y sería una alternativa más que necesaria al estrecho de Malaca. Además, los fondos chinos suponen para los groenlandeses una alternativa a la dependencia absoluta de Dinamarca, lo que adicionalmente favorece las pretensiones nacionalistas de la isla. Por cierto, China ya está involucrada en 4 iniciativas vinculadas a la minería en Groenlandia, operadas tanto por compañías estatales como privadas, todas alineadas con los objetivos geopolíticos del gobierno chino. Los 4 proyectos incluyen el de Banegfyr para la extracción de tierras raras, el proyecto de Lusa para la extracción de hierro, el proyecto de Benenger-Halbo para la extracción de cobre y finalmente el proyecto Citronen Base Metal. Finalmente, aunque Rusia no tiene un papel destacado en relación a Groenlandia, tiene una posición predominante en toda la región ártica. Es el país con mayor presencia militar en esta zona, aprovechando para ello instalaciones que datan de la época soviética. Rusia domina la ruta del norte, que el Kremlin considera como su principal canal de comunicación nacional. Además, es de largo el país con una mayor flota de buques rompehielos. Sin embargo, esta ruta todavía no es una alternativa viable y rentable al estrecho de Malaca, pero sí es probable que pronto lo sea. En conclusión, tiene toda la pinta de que en los próximos años Groenlandia se va a convertir en otro de los grandes tableros de juego geopolítico mundial, como ya lo son el Sahel, el Indo-Pacífico u Oriente Próximo. ¿Y vosotros qué haríais si fueseis el gobernante de la isla? ¿Quiénes creéis que sería vuestro mejor aliado? Nos vemos en los comentarios y si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.